vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. No hay Dios ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno. Son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Bueno, Cifuentes ha dado sus explicaciones, ha aportado unos documentos, también la universidad lo ha hecho. Yo supongo que mañana reiterará, porque no va a poder dar otros argumentos distintos, las mismas explicaciones ante el Parlamento Regional de Madrid, y yo creo que esa es una oportunidad para terminar con esta polémica que, en mi opinión, es bastante estéril. Sinceramente, yo creo que cuando no las ha dado hasta ahora es porque no tiene nada que explicar, y a nosotros nos merece toda la credibilidad las noticias que están apareciendo en los medios de comunicación, en algún medio de comunicación en concreto con el que queremos mostrar nuestra solidaridad también, y entendemos que cuando se publican unas noticias tan absolutamente detalladas, cualquier minuto que pasa la señora Cifuentes sin dar explicaciones e incurriendo en el silencio, lo que hace todavía es generar más la duda. Pues el máximo respeto a la decisión de la Fiscalía alemana. Europa es una comunidad de cooperación judicial y policial, y esta es la forma que tienen funcionar las instituciones en el ámbito de la Unión Europea. España y también los Alemania somos países y estados democráticos y de derecho, y yo creo que nos toca respetar en ambos estados lo que son las normas que nos hemos dado y la labor que tienen tanto los jueces como los fiscales. Son unos presupuestos pensados especialmente para los pensionistas, para también los servidores públicos, para la educación, para la sanidad, para las prestaciones sociales. Son una tomadura de pelo absoluta para el conjunto de la sociedad en nuestro país. Por suerte, la gente no es tonta y sabe que estos presupuestos generales del Estado impiden que la recuperación económica llegue a los bolsillos de la gente, impiden que la recuperación económica llegue a los centros de salud, llegue a los centros de estudio, a las escuelas infantiles o a las escuelas públicas, que llegue a los barrios más humildes de nuestro país, que además llevan años ya azotados por la crisis económica. Los grupos políticos presentes sabrán asumir su responsabilidad a la hora de propiciar que España tenga un proyecto de presupuestos nuevo, del que depende la renta de más de 13 millones de personas directamente.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, en un mundo tan complejo, tan cambiante, pero siempre mirando hacia el futuro, hacia adelante, entendiendo que la transformación que vive la sociedad es profunda y que queremos intentar comprenderla. Un saludo muy especial a aquellas personas que se incorporan a esta hora al programa, que nos van a ayudar en este tránsito, en este desayuno cafetero, que sirven de analistas también, nuestro cuerpo de analistas, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Enrique Quesada, muy buenos días, Enrique. Dureza Máxima, muy buenos días. Don Pío, buenos días. Berka, Conchi, Alba May, muy buenos días. Ayla, muy buenos días. Ana Pastor, que veo que se incorpora también entre la audiencia. Estoy viendo los mensajes en Twitter. Sudadita, Penélope, Eminem, Juan Rivas, Samara, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas por participar y por ayudarnos también a comprender un poquito, a analizar estas informaciones. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar del máster de Cristina Cifuentes. Ya sabéis que hoy tiene que comparecer para tratar de ofrecer alguna explicación coherente sobre su máster universitario. Por eso el hashtag elegido hoy en la cafetera es la cafetera Ghost Masters. La cafetera Ghost Masters, un hashtag elegido por el grupo hashtag hoy extraordinariamente brillante. ¿De quién era el hashtag? ¿Has visto el nombre? Buenos días, María.es. Buenos días. De Sergio Villasur, si no me equivoco. Un pedazo de hashtag del grupo hashtag almohadilla la cafetera Ghost Masters, porque hoy va a tener que explicar Cristina Cifuentes en un día en el que vamos a hablar con Raquel Pérez Ejerique, la periodista que desveló la información que puede terminar con la carrera política de Cristina Cifuentes. De momento ya sabemos algo, que todas sus aspiraciones para suceder a Mariano Rajoy han quedado absolutamente limitadas después de que se ha conocido todas las irregularidades en torno a su máster. Pero fijaos las informaciones como viene hoy la mañana. Estamos hablando de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, exdelegada del Gobierno, una de las personas sobre las que estaban todas las miradas puestas para saber si podría ser la que sucedería a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Pues bien, además de las informaciones que está publicando el diario.es, de las que se están haciendo eco todos los medios de comunicación, nos hemos despertado esta mañana con un titular en elconfidencial.com. El acta que exhibió Cifuentes tiene al menos 2 firmas falsificadas, dice elconfidencial.com. Así que la comparecencia hoy de Cristina Cifuentes para tratar de aportar alguna luz sobre este asunto promete ser extraordinariamente complicada. Yo sigo teniendo la incógnita, que de hecho ya veremos cómo se esclarece todo este tema, pero me gustaría preguntarle a Cristina Cifuentes si de verdad esto es real y se acaba demostrando que es verdad, ¿por qué y qué le llevó a meterse en este pedazo de lío? Sí, porque además podrían haber optado por alguna otra salida política, por alguna otra respuesta. O no haber hecho el máster. No sé cuánto de necesario era hacer un máster de esta manera, forzándolo de esta manera, cuando, seguramente podrías haber tenido el tiempo suficiente como para aprobar las asignaturas que tuvieses que aprobar. No sé cuál es el motivo de esa urgencia. Pero la sucesión de respuestas, de la desaparición de la propia Cristina Cifuentes del panorama público, claro, ahora puede caer en la tentación todavía de que no aparece el trabajo de fin de máster, que tendría que estar sellado y registrado por la universidad, no aparece. Según el confidencial.com, lo que se está barajando es la estrategia de decir que es que son destruidos al cabo de 4 años, ya se habría cumplido el plazo y por lo tanto podrían argumentar eso, pero claro, esta huida hacia adelante permanente sobre las informaciones que están apareciendo, vamos a hablar con Raquel Pérez Ejerique dentro de un rato para tratar de profundizar en esto, pero fijaos, en el diario.es, en portada también, el acta que presentó Cifuentes como prueba de su máster tiene 2 firmas falsificadas. Según lo ha publicado el Confidencial, el documento se improvisó el mismo día que el diario.es publicó que la presidenta obtuvo el máster con notas falsificadas. Enrique Álvarez Conde reunió a las profesoras en el despacho de un abogado ayer para tratar de pactar una versión común de cara a la investigación de la universidad. Fuentes de la universidad señalan que Álvarez Conde, que fue quien proporcionó el supuesto acta al rectorado tras estallar el escándalo del máster y después el rectorado se lo envió a Cristina Cifuentes, dice el Confidencial.com y lo recoge el diario.es. Hablaremos con la periodista que desveló todo este asunto porque implica a la presidenta de una comunidad autónoma de una importancia máxima como es la Comunidad de Madrid, donde se juegan muchas cosas. Además, una persona que siempre ha estado en el epicentro de las polémicas,
lleva tantos años en cargos de responsabilidad dentro del Partido Popular que, bueno, todo esto resulta muy, muy, muy chocante. La persona que venía a rescatar la Comunidad de Madrid, el Partido Popular en Madrid, sabéis, gobernado por una gestora después de la caída de Esperanza Aguirre, de Ignacio González, con su periplo judicial. Bueno, esto es un absoluto bombazo. Vamos a hablar de eso, pero tenemos que hablar también de los presupuestos generales del Estado. Sabéis que ayer se presentaron, conocemos algunos detalles, conocemos algunas de las reacciones políticas, así que algo abordaremos también este asunto. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Y hazte con tu carnet de mecenas, que ya están llegando, siendo entregados en todos los puntos del planeta, las numerosas personas que ayudan a que este programa salga adelante y continúe con su recorrido y con su marcha. Bueno, por cierto, día 12 de mayo, la gran desvirtualización cafetera en Madrid. Si no te has buscado todavía la manera de llegar a Madrid, tienes que hacerlo. Día 12 de mayo, no te pierdas este gran encuentro cafetero de desvirtualización, para que dejemos el del año pasado en un simple recuerdo. El año pasado fue un auténtico fiestón en el Retiro, en el que hubo música, nos pudimos poner las caras. Cerca de 1000 personas participaron, llegadas desde todo el mundo. Había gente que había venido de otros países, de Perú. Había gente que había llegado 8 horas en moto desde Barcelona para el gran encuentro cafetero. Bueno, pues este año tenemos que desbordar completamente las previsiones. El 12 de mayo... Que no te cuenten qué es lo que ocurrió, que no tengan que ser otros los que te expliquen un día cómo fue el gran encuentro cafetero. Bueno, y tenemos que hablar de muchas otras cosas. Por cierto, ayer en las redes sociales hubo un auténtico bombazo en torno a un vídeo que empezó a circular a gran velocidad sobre los reyes. Estaba Leticia Ortiz, la reina de España, estaba Sofía, la reina, bueno, es reina, ¿cómo se, cargo honorífico, cómo se llama esto? Cargo, la reina... Emérita. La reina emérita madre. No sé. Es que tenemos ya varios reyes. Sofía, iba a decir, la mujer exmujer del rey Juan Carlos, siguen siendo... Bueno, el caso es que hubo un lío en Palma de Mallorca. Reina emérita Sofía. Pero ha habido mucho cachondeo porque resulta que Sofía coge una de las nietas, hija de Leticia Ortiz y de Felipe VI, y entonces intenta como abrazarla para hacerse una fotografía, y Leticia Ortiz es como que le interpela, le dice algo, y la cría le quita la mano con bastante dureza. Bueno, el caso es que esa imagen ha tenido una enorme repercusión y tiene muchas interpretaciones. Hay quien cree que las cosas en Palacio están un poco tensas. No es que nos importe mucho este asunto anecdotario, pero tiene algo de interés también porque además retrata un poco la sociedad que estamos viviendo, está tan cambiante, donde todo en las redes sociales se amplifica de manera notable, aunque dure solamente unas horas y luego desaparezca, ¿no? Pero bueno, de eso luego hablaremos también un poquito. Pero ahora, si os parece, vamos a repasar las portadas de los periódicos para ver de qué manera enfocan la actualidad, con las portadas de los periódicos impresos, que están muy preocupados por lo que ocurre en Cataluña. Ese es el centro informativo para la prensa impresa, para la gran agenda setting. Ayer me reprocharon que dijera setting, agenda setting. Tuve que buscarlo además me dijeron, seguro que mañana haces un capítulo especial sobre este asunto. Vamos, no te quepa ninguna duda. Me dijeron que, claro, bueno, luego lo decimos en la agenda cafetera, luego hablamos de esto. La agenda setting. Pero es que en la agenda setting es verdad que está hoy muy preocupada por la agenda setting. Es que si le ¿Tú crees ahí... que se enfadarán? ¿Tú crees que en el periódico El País escucharán este programa? A lo mejor sí. No, pero bueno, el que hizo esta teoría, el que pensó esta teoría, igual, no sé. Bueno, pero está desde bien su universidad de Texas. Agenda setting. ¿Habrá másters en la Universidad de Texas? Master Texgate. Bueno, participad en este hashtag en el programa Almohadilla la Cafetera Ghostmasters. Almohadilla la Cafetera Ghostmasters. Es un pedazo de hashtag
y es ya trending topic en este momento, así que suponemos que estará Cristina Cifuentes al frente de su cuenta de Twitter observando con pavor, horror y pavor lo que está por llegar, lo que se le viene encima. Bueno, esto es La Cafetera. Y decía, hay mucha preocupación en la agenda setting, en los periódicos impresos, por lo que está ocurriendo con Puigdemont, a pesar de que ya empieza a ser un vodevil y que cada día tiene una nueva secuencia. Dice el periódico El País que la Fiscalía alemana solicita la entrega y aprecia alta traición. Puigdemont queda a la espera de que un tribunal decida su traslado, porque claro, una cosa es la posición de la Fiscalía y otra que el tribunal decida qué es lo que hace. El procesado seguirá en prisión hasta que se resuelva la audiencia alemana y el Parlamento autoriza al expresidente a delegar su voto en las próximas sesiones. Dice el periódico El País que la Fiscalía abrió ayer los procedimientos para que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pueda ser entregado a España. El Ministerio Público considera admisible la euroorden del juez del Supremo, Pablo Llarena, y pide la entrega de Puigdemont para ser juzgado por rebelión y malversación de fondos públicos. En su actuación aprecia alta traición, tal y como se concibe en el Código Penal alemán, y recomienda que el expresidente siga en prisión por riesgo de fuga. En Barcelona, la mesa del Parlamento, en contra del criterio de los letrados, autorizó ayer que Puigdemont pueda delegar su voto, dice el periódico El País. Y además, en la portada del periódico El País, más de la mitad de los presupuestos para pensiones y funcionarios. Ayer el Gobierno dio algunos detalles sobre estos presupuestos generales del Estado, que ahora están siendo analizados con un cierto escrutinio por los medios de comunicación, y entre los detalles que conocimos supimos de algunas partidas para pensiones y para funcionarios. De manera que el Gobierno pretende también acallar algunas de las críticas y sobre todo limitar el efecto de los movimientos de los pensionistas, que estaban teniendo una enorme, que estaban siendo extraordinariamente, digamos, complejos, confusos, difíciles para el Partido Popular, porque estaban siendo especialmente reivindicativos. Bueno, pues ahora más de la mitad de los presupuestos, dice, para pensiones y funcionarios, dice el periódico El País, que también un titular que apoya el periódico La Razón con el siguiente enfoque. Presupuestos, el mayor gasto social desde la crisis. Tienen 3 semanas para conseguir el apoyo del PNV y el Gobierno apuntarse a algún tanto político y conseguir sacar adelante los presupuestos. Pero dice el periódico La Razón, los más de 13 millones de beneficiados entre pensionistas, funcionarios y asalariados con rentas bajas, pendientes del veto de nacionalistas y socialistas. Bueno, ayer preguntaron a los diferentes, hubo reacciones políticas, preguntaron la interpretación que les parecía a los diferentes grupos políticos estos presupuestos, y Podemos, Irene Montero, dijo, encierran una trampa. Son una tomadura de pelo absoluta para el conjunto de la sociedad en nuestro país. Por suerte, la gente no es tonta y sabe que estos presupuestos generales del Estado impiden que la recuperación económica llegue a los bolsillos de la gente, impiden que la recuperación económica llegue a los centros de salud, llegue a los centros de estudio, a las escuelas infantiles o a las escuelas públicas, que llegue a los barrios más humildes de nuestro país, que además llevan años ya azotados por la crisis económica. Claro, pero ahí el Partido Popular ya conocemos cuál es la estrategia. ¿Cómo va a conseguir ese apoyo? ¿Y cómo lo va a conseguir? Pues nos da una pista el periódico La Razón hoy en su portada. Dice, estos más de 13 millones de beneficiados entre pensionistas, funcionarios y asalariados, pendientes del veto de nacionalistas y socialistas. Así que, según el periódico La Razón, hay 13 millones de personas que estarían en este momento atentos a la televisión para saber si los nacionalistas y los socialistas les van a retirar ese regalo generoso que el Gobierno les otorga en los presupuestos generales del Estado. Y ayer, además, cuando Montoro le preguntaron su opinión sobre los presupuestos generales del Estado, ya lo dejó caer. Ya sabrán los que se oponen cómo se lo van a explicar a la gente. Son unos presupuestos pensados especialmente para los pensionistas, para también los servidores públicos, para la educación, para la sanidad, para las prestaciones sociales. Los grupos políticos presentes sabrán asumir su responsabilidad a la hora de propiciar que España tenga un proyecto de presupuestos nuevo, del que depende la renta de más de 13 millones de personas directamente.
Pues ya se lo ha sintetizado muy bien hoy el periódico La Razón en su portada. Tienen 3 semanas por delante para conseguir el apoyo del PNV y el gobierno va a intentar que la presión social haga que el PNV termine apoyándolo, aunque, bueno, se da por hecho que al final terminará sucediendo, pero depende mucho de lo que ocurra con Cataluña, porque el PNV ha dicho que solamente apoyará los presupuestos generales del Estado en el caso de que se retire el artículo 155, y para eso se tendrían que desbloquear muchas cosas en Cataluña que en este momento no parece que estén sobre la mesa. Según el periódico La Razón, la Fiscalía alemana abre la vía a la entrega de Puigdemont por rebelión. Torrent permitirá la delegación de su voto pese a la advertencia del Constitucional y dice que la Fiscalía alemana mantiene en prisión a Puigdemont por riesgo de fuga, podría trasladarlo a España en mayo. Interior cesa a la directora de Seguridad de Cataluña por transportar urnas en su coche el 1 de octubre, dice el periódico La Razón en su portada. También en el periódico ABC, Alemania marca el camino de vuelta de los golpistas huidos. La Fiscalía germana considera justo y pertinente entregar a España al prófugo Puigdemont por rebelión y malversación, dice el periódico ABC, con una imagen, un retrato de las personas que se encuentran huidas en países en países de la Unión Europea, en Bélgica, Suiza, Reino Unido y Alemania, desde Puigdemont a Ponsatí, Ana Gabriel, Marta Rovira, Antoni Comín, Luis Puig y Meritxell Serret. Bueno, pues esta es la portada del ABC, la portada de La Razón, la portada del periódico El País, la portada del periódico El Mundo. Qué paradoja, porque en los digitales, sin embargo, el orden informativo es completamente diferente. Aquí siempre hay una enorme distancia entre la manera en la que la agenda setting recoge las noticias y coloca en el debate público ciertos temas. ¿De verdad creéis que la sociedad está en este momento tiene este altísimo nivel de interés sobre el destino de Puigdemont? ¿O es el destino, o es el debate, el epicentro donde quieren las grandes empresas informativas situar el debate público? Porque el despliegue es absolutamente gigantesco. Bueno, esta siempre es una conversación interesante, una distancia interesante la que se produce entre la agenda setting y las... Sí, sobre todo porque al final influye en la opinión pública, ¿no? Esas informaciones. Y muchas veces esa opinión pública también se resiste a portadas como las de hoy, ¿no? No porque sean más o menos válidas, pero bueno, son temas que en muchos casos están alejados a lo mejor de gran parte de la opinión pública. Por ejemplo, en el caso de la monarquía, ¿no? Hay la fotografía de Leticia y de este supuesto rifirrafe que ha habido, bueno, a lo mejor no es tan de interés general como el hecho de que una presidenta de una comunidad como es la Comunidad de Madrid pues esté en un aprieto tal que bueno que pudiera haber falsificado y hecho un máster de manera muy fake, de manera muy ghost. Entonces, bueno, mientras vemos esa foto de Leticia, ¿no? Claro, porque además Leticia Ortiz está colocada también... Claro, es que no es un asunto menor. Es evidente que el vodevil catalán tiene relevancia porque podría, sobre todo en el momento en el que se produjo, porque ahora ya estamos en una derivada que realmente no cambia el destino de la vida de los españoles, más allá de la revancha que se están tratando de asegurar. Pero, porque lo que le pase con el fiscal o no al señor Puigdemont, si es extraditado o no, es un asunto básicamente judicial, que tiene poco que ver con si España se está fragmentando o no se está fragmentando, es decir, con la gran información referida a la independencia o a la República Catalana, etcétera, 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 ¿no? Es una derivada, evidentemente, está conectado, evidentemente, pero ¿qué dimensión tiene, no? ¿Qué dimensión informativa? Bueno, según el periódico El Mundo, el fiscal alemán ve violencia en la rebelión de Puigdemont, pide la entrega a España del expresidente al considerar que los delitos de los que se le acusa equivalen a los de alta traición, y en la rebelión se contempla celebrar un referéndum ilegal, pese a que eran esperables comportamientos violentos, dice el periódico El Mundo. Incluye en su escrito solo los tipos más graves y reclama que permanezca en prisión hasta que el tribunal resuelva. Dice además, los Mossos intentaron montar un piso franco en Madrid. La policía frustró en 2014 un plan para espiar a diputados y senadores, dice el periódico El Mundo. Pero, claro, esto también es muy interesante porque, en realidad, desde el principio de esta crisis se lleva tratando de argumentar que hubo actos de violencia que estaban conectados directamente con la convocatoria del 1 de octubre. Y esto, o que estaban teledirigidos, porque para aplicar el delito de rebelión tiene que existir violencia, pero violencia dirigida. No tiene que existir violencia implícita, que se manifieste de una manera violenta lo que está ocurriendo, sino que tienes que dirigirla.
tú no puedes aplicarle a alguien el delito de rebelión si no ha hecho una llamada a las armas. Otra cosa es que se hayan producido incidentes, porque es que si no, imaginaos, es que cabría aplicar el delito de rebelión a cualquier partido de fútbol, porque puestos a esto, ¿qué responsabilidad tienen? Podemos decir, pues deben frenar las conductas violentas, se deben intentar evitar, pero a partir de ahí tú no puedes ser responsable responsable legal, responsable directo de todas las cosas que ocurran porque la gente decida. Pero en todo caso vemos cómo se está creando el contexto para justificar que se produjeron actos violentos, ¿no? De manera que se le pueda aplicar el delito de rebelión y se acabe con el debate. Pero ya lo escuchamos aquí en el programa, entrevistamos a Diego López Garrido, la persona que había redactado ese artículo de la ley, el artículo de rebelión, el que se pretende aplicar, y decía que era inaplicable a este caso, que no se había producido. Todos somos conscientes de las llamadas a la calma que se han producido sistemáticamente desde... Uno puede estar de acuerdo o no con la independencia de Cataluña. Yo sabéis que no soy independentista y lo he manifestado además una y otra vez. Pero de ahí a tratar de justificar que se ha producido un pronunciamiento que implica violencia es mucho decir, porque todos hemos visto las imágenes por televisión, todos hemos visto desde qué punto, claro, dices, hombre, si lanzas a la policía a hacerse con las urnas de la manera en la que sea, se producen actos de tensión e incluso podemos decir respuestas violentas. Pero de ahí a decir que se pretendía subvertir el orden constitucional con violencia, hay un territorio de interpretaciones muy, muy, muy importante, muy importante. Pero bueno, cada cual asume el discurso que quiere y se buscan las razones que quiera para seguir mirándose al espejo. Bueno, pero esto también es muy delicado. Vimos al ministro del Interior, Zoido, que evidentemente hasta los últimos días no pudo decir que había habido violencia en Cataluña porque era verdad y porque a pesar de que miles y miles y miles de personas salieron a la calle, se sabía desde el primer momento que no se iba a incitar a la violencia y que no se iba a producir actos violentos. Y además solamente hacía falta acercarte hasta allí, porque si algo es verdad es que no hubo actos violentos por parte de la mayoría de manifestantes. Otra cosa es que ahora se está generalizando y se está intentando aplicar las últimas manifestaciones y generalizar con el caso de las manifestaciones que ha habido desde el 1 de octubre. Y no tiene nada que ver. El ministro Zoido dijo que sí que ha habido violencia. Bueno, no ha habido violencia durante todo el proceso y eso también es algo que hay que reconocer, porque si no estaremos jugando con cosas muy peligrosas, porque estaremos vinculando a políticos, vinculando a todas esas miles de personas que se manifestaron pacíficamente, vincularlas con actos violentos, y eso no es verdad. Y creo que, bueno, pues hay que reconocerlo, porque si no caeremos en errores muy graves y también incitaremos seguramente y daremos la razón a quienes por actos violentos quieren conseguir cosas que muchos pues no estamos de acuerdo. Ayer le preguntaron a Soraya Sáez de Santamaría sobre este asunto, sobre la extradición a Puigdemont. Pues el máximo respeto a la decisión de la Fiscalía alemana. Europa es una comunidad de cooperación judicial y policial y esta es la forma que tienen funcionar las instituciones en el ámbito de la Unión Europea. España y también los Alemania somos países y estados democráticos y de derecho, y yo creo que nos toca respetar en ambos estados lo que son las normas que nos hemos dado y la labor que tienen tanto los jueces como los fiscales. Bueno, y es muy interesante ver cómo se está tratando de introducir en el debate público el asunto de la violencia para justificar el delito de rebelión, para justificar que se aplique el delito de rebelión. Y se hace además de forma sutil. Los CDR, el ala vandálica del separatismo, dice el periódico El País en un reportaje en su portada. Sabéis que en los últimos días los CDR están siendo observados con mucha atención por los medios de comunicación y se les está atribuyendo algunos actos vandálicos e incluso se están estableciendo paralelismos con la Kale Borroka. Esto lo hemos visto en los pronunciamientos del ministro del Interior. En fin, ha habido numerosos pronunciamientos que intentando colocar en el foco a estos comités de defensa de la República, que son así como se denominan, y se les intenta colocar el foco. Hoy en la portada del periódico El País. Pero fijaos, hay un asunto sobre el que me gustaría detenerme un segundo, porque hemos visto un tuit de Jordi Borràs, el fotoperiodista, que nos ha
interesado mucho por la manera en la que conseguía enfocar este asunto. Sabéis que hace unos días se produjo un incidente en un concesionario de Mercedes-Benz en Cataluña. Alguien lanzó alguna suerte de artefacto explosivo, cóctel molotov o cosa incendiaria, no está muy aclarado. Y entonces se lanzaron inmediatamente algunos medios de comunicación y algunos políticos a señalar este suceso como un acto de Kale Borroka. El propio Juan Carlos Girauta publicó un tuit diciendo atentado de la Kale Borroka en Barcelona. Sin embargo, si uno se iba a la cuenta de Twitter del concesionario, lo que veía era un tuit que decía: desde Autobeltrán queremos informar que ayer domingo sufrimos un acto vandálico que están investigando los Mossos. De momento se baraja un intento de robo o gamberrada. Solo hay daños materiales mínimos. Y mostraban una imagen con un cristal roto, quemado, o, en fin, por efecto no sabemos si de un petardo, si de una bomba incendiaria o de que un acto vandálico que están investigando. Se baraja un intento de robo o gamberrada. Sin embargo, eso no fue razón suficiente para que Juan Carlos Girauta se pensase dos veces antes de publicar un tuit y atribuirlo a la Kale Borroka catalana. Si a esto le añadimos además las palabras del ministro del Interior, que señala también con estos mismos paralelismos lo que está ocurriendo en Cataluña, pues nos encontramos con un contexto. Imaginaos la información que recibe la gente en su casa si solamente ve ciertos canales de televisión o lee ciertos periódicos o pues escucha a ciertos políticos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breast of kindness burn, but now you have a long road to take. And while you walk on it, pero así es como hacen las cosas los medios, creando contexto, los medios, la política, y cómo unos a otros se van retroalimentando, cómo se influyen unos a otros. A veces llega a ser verdaderamente grave el efecto que tienen en la sociedad. Bueno, vamos a hablar del máster de Cristina Cifuentes, lo vamos a hacer ahora a continuación enseguida con Raquel Pérez Ejerique, la periodista que desveló todo este asunto, las numerosas irregularidades en torno al máster de Cristina Cifuentes, la huida hacia adelante, pero es muy llamativo lo que está ocurriendo. A mí me parece que merece una reflexión. Yo tengo una enorme curiosidad por saber cómo va a resolverse esto, cómo va a salir adelante Cristina Cifuentes. Hoy tiene comparecencia pública, será a media tarde. Además se ha programado esta hora probablemente para que tenga el menor impacto mediático posible, de manera que no lo sigan las tertulias, pero nos llama mucho la atención porque qué huida tiene, ¿no? Lo que estamos observando es que nadie en el Partido Popular quiere dar la cara porque no se sabe muy bien qué es lo que hay detrás, ni qué consecuencias va a tener, ni cuál va a ser el desarrollo, ni sobre todo si terminará Cristina Cifuentes dimitiendo a cuenta del máster. Y no porque en este país en los asuntos de los máster o los asuntos académicos o este tipo de mentiras en los currículum hayan tenido nunca un efecto demasiado relevante en el debate público, sino porque la sucesión de mentiras, esta huida hacia adelante y la manera en la que se han implicado los profesores y el rector de la universidad hacen de todo esto una bola que va creciendo, ¿no? Pero, claro, esto es muy grave porque, en efecto, nadie parece querer dar la cara en el Partido Popular, nadie sabe en qué va a terminar, pero sobre todo porque todo el mundo sospecha cómo funcionan las cosas en este país. Así que lo grave, más allá de las otras consideraciones, las políticas, que también las vamos a tratar, pero es muy grave que más allá de la información que conocemos, a todo el mundo le resulte completamente verosímil que alguien pueda conseguir un máster por la cara. Así que no solamente es que Cristina Cifuentes lo haya hecho o no lo haya hecho, que tendrá que ofrecer las explicaciones, veremos a ver cuándo las ofrezca, si qué nivel de garantías nos ofrecen sus respuestas, pero es verdaderamente dramático el desprecio institucional y el daño que se le está haciendo con esto, porque todo el mundo ha dado por hecho que esto es posible,
que en una universidad del Partido Popular lo normal es que los cargos del Partido Popular se puedan llevar un máster por la cara, y que en este caso lo que pasa es que la han pillado. Y esto es muy grave, esto es muy doloroso, ¿no? Y también nos hace preguntarnos si esto es verdad, si la información que publica hoy el Confidencial.com y que recoge además el diario.es, que es una información extraordinariamente grave. Lo decíamos hace unos minutos, os leíamos ese titular. El acta que exhibió Cristina Cifuentes tiene al menos 2 firmas falsificadas, dice el Confidencial.com, que informa que, según este diario digital, el documento que utilizó Cifuentes para tratar de demostrar que completó su máster fue fabricado el pasado 21 de marzo, solo horas después de que el diario.es hiciera pública estas informaciones, de que estallara el escándalo. Al menos 2 de las 3 firmas de profesoras que figuran en la supuesta acta de presentación fueron falsificadas. Y entonces nos preguntamos, ¿qué lleva al rector, a 2 profesores, a comprometer su trayectoria, su futuro, a arriesgarse incluso a cometer un delito? ¿Qué les lleva para participar en esta opereta? La huida hacia adelante no puede durar más. Claro, aquí caben muchas posibles salidas. Cristina Cifuentes puede haber hecho el máster y no haber sido capaz de demostrarlo. Eso es una salida bastante inverosímil a esta hora. Podría tener la tentación de estar tratando de falsificar la documentación o de presentar ahora mismo un trabajo de fin de máster escrito en Semana Santa, o decir que se ha perdido, como parece que según la información del Confidencial.com se estaría pretendiendo. Decir que es que se han destruido porque ha pasado el plazo para guardarlos. O podría tener la tentación, como decía ayer Iñaki Gabilondo, de seguir ganando tiempo y pedir, paciencia hasta que se resuelva la investigación de la universidad. Sabéis que la propia universidad ha abierto una investigación interna, pero además se ha pedido a 2 analistas externos independientes que analicen toda la documentación. Cristina Cifuentes podría tener la tentación de intentar ganar más tiempo. Pero no se trata de la investigación interna de la universidad. La investigación interna de la universidad determinará si ha habido responsabilidades dentro de la universidad o no. Pero Cristina Cifuentes sabe si ha hecho ese máster o no lo ha hecho. Sabe si ha asistido a clase o no ha asistido. Sabe si, por tanto, ha participado de la gran mentira o no ha participado. Si la ha inducido o no la ha inducido o ha sido beneficiaria. Sea lo que sea, el daño a la institución universitaria, al resto de los estudiantes de esa universidad, al sistema, a la política, a la credibilidad de este país, va mucho más allá de Cristina Cifuentes. Ella, que se presentaba como abanderada de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra las irregularidades, pues no entendemos alcanzar qué es lo que estará pensando cuando se mira al espejo. Cristina Cifuentes, la del Master Gate, aquella persona que se grabó un vídeo en su despacho en el que anunciaba que iba a seguir ahí. Para atrás no hay que dar paso ni siquiera para coger carrera. Así que yo sigo adelante, voy a continuar, por supuesto. Tengo el mandato y el apoyo de los madrileños que me han encomendado que trabaje para intentar solucionar los problemas, y he de decir que a pesar de las dificultades yo voy a seguir trabajando todavía con más fuerza en esto. Así que a los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta. Cristina Cifuentes, que en las horas siguientes desapareció, pero su irrupción a través de este vídeo colgado en las redes sociales, como caracteriza a las 12 o a la 1 de la mañana, sí, en plena noche. A una hora en la que todo el mundo suele estar pendiente de la cuenta de Twitter de una presidenta de la Comunidad de Madrid. Pasadas las 12 de la noche subió un Periscope que de hecho tuvo en un principio muy poca gente, claro, en el directo, porque la mayoría de la gente no estaba pendiente de eso, y nos tuvo durante todo el día, sobre todo los periodistas, pendientes de si iba a dar alguna declaración, y se esperó hasta las 12 de la noche para eso. Todos los pasos que está dando son sospechosos de una persona que no quiere dar la cara, bien porque no se atreve, bien porque no sabe cómo explicarlo o qué, pero cuando hablabas del prestigio de la universidad para quienes han hecho allí su carrera, para quienes han hecho allí un máster o para quienes han estado allí trabajando también,
todo esto les está influyendo y les está marcando y les va a perjudicar también, porque mucha gente lleva la insignia de la Rey Juan Carlos en su currículum, la lleva también en su currículum académico, y tendrán que dar explicaciones no solamente a la ciudadanía, sino también en concreto a los profesores y profesoras que están trabajando allí, a los alumnos y a las alumnas, y a los exalumnos y a las exalumnas, porque al final se está intentando decir que no ha habido nada, pero como se demuestre lo contrario, esto va a afectar muchísimo al prestigio de todas las personas que han formado parte de la Rey Juan Carlos en algún momento de su vida. Y es una falta de responsabilidad. Es una falta de responsabilidad hacia aquellos que han confiado en esta institución. Cristina Cifuentes, que contestó la cuenta de Cristina Cifuentes, que es la que maneja su equipo, la de Cifu Presidenta, la cuenta de Cifu Presidenta, que contestó a Antonio Maestre hace unos días precisamente. Hola, Antonio, el documento está firmado por 3 funcionarias de la universidad, de su puño y letra. Las estás acusando de falsedad documental y hoy nos despertamos con esta información. Bueno, Cristina Cifuentes, que anunciaba, voy a seguir aquí en las horas siguientes a que el diario.es hiciese esta revelación, que confesaba que había sido un día doloroso. Un día doloroso, porque he sido víctima de un ataque en un medio de comunicación en Internet absolutamente injusto y basado en muchísimas mentiras. Se ha cuestionado un máster que yo obtuve lo realicé en el año 2011-2012, lo acabé en el año 2012 y ha tenido una repercusión mediática enorme. Yo no he podido salir antes, me hubiera gustado hacerlo, porque sabéis que yo siempre doy la cara. Este es un pasaje que me parece maravilloso de aquel periscope enviado. Todo esto es un auténtico vodevil, pero esta misma frase... A mí me habría encantado salir antes, ¿no? A mí me encanta dar la cara, me habría gustado mucho salir antes, pero me ha pillado mal. Es como si dijese, pero a mí nadie me ha llamado, entonces claro, es como me ha venido mal, iba a salir antes, pero me he puesto a hacer cosas en casa y cuando iba a salir, pero luego ya sabes cómo son estas cosas, la lavadora que no ha terminado, que tienes el cocido en el fuego, se te complica la mañana y no he podido salir y por eso envío este periscope desde mi despacho de esta forma tan absolutamente, en fin. Ética enorme. Yo no he podido salir antes, me hubiera gustado hacerlo, porque sabéis que yo siempre doy la cara. Me hubiera encantado hacerlo. Bueno, el caso es que luego las repercusiones políticas no son menores, porque claro, este es un gobierno que está apoyado por Ciudadanos, que además tiene una batalla electoral contra el Partido Popular, que además cree que esto le puede servir, digamos que como escaparate de actuación, de reivindicación, de exigencias, sobre impecabilidad, pero que se encuentra también atrapado porque al fin y al cabo le podían haber retirado el apoyo al Partido Popular de Madrid y no lo ha estado haciendo, porque también Ciudadanos ha estado echando balones fuera. Sí, muy críticos. Si se demuestra, veremos responsabilidades políticas. Lo que no entiendo es que la presidenta se siga escondiendo, que en lugar de tener una presidenta de carne y hueso en los últimos 15 días tengamos una presidenta del plasma, y que hayamos tenido que llegar a esta situación de convocar un pleno extraordinario donde por primera vez en la democracia en la Comunidad de Madrid tenga que venir a comparecer un presidente autonómico, no a petición propia, sino forzado por la oposición. Creo que, sinceramente, si tiene todo en orden, no pasa nada por aportar esta documentación. Y si no, es que algo esconde. Pero creo que a nadie se le escapa que algo huele raro en todo este asunto, en el asunto del máster de Cifuentes, y desde luego nosotros vamos a seguir pidiendo explicaciones y vamos a estar muy atentos de lo que tiene que contarnos este miércoles. Así que dice el Confidencial.com, 13 días después de que el diario.es destapara que en el año 2014 se manipuló el expediente de Cifuentes para convertir en notables, además no se conformaban con un aprobadillo, para convertir en notables las 2 calificaciones de no presentado que había obtenido la presidenta, ahora tendrá que presentarse ante la Asamblea de Madrid. Una comparecencia en la que el documento que presentó el 21 de marzo ya no es suficiente para mantener su versión. Y ahora, además de que un grupo de alumnos ha presentado también una querella para tratar de investigar esto, para que la Fiscalía investigue este asunto, porque puede haber falsedad documental y si hay falsedad documental puede haber implícitas penas de cárcel para las personas que hubieran participado en este asunto. Bueno, el caso es que está a fuego, está en pleno estallido este asunto, hasta tal punto que ni más ni menos que el presidente del gobierno tuvo que pronunciarse ayer también en público sobre el máster de Cristina Cifuentes. Bueno, Cifuentes ha dado sus explicaciones, ha aportado unos documentos, también la universidad lo ha hecho.
Yo supongo que mañana reiterará, porque no va a poder dar otros argumentos distintos, las mismas explicaciones ante el Parlamento Regional de Madrid, y yo creo que esa es una oportunidad para terminar con esta polémica que, en mi opinión, es bastante estéril. Para Mariano Rajoy es una polémica estéril. Así que un presidente, que una presidenta de una comunidad autónoma hubiera mentido, no solamente en la adjudicación de ese máster, sino en las respuestas que ha estado dando posteriormente, es una cuestión estéril. La verdad es estéril. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia, no estás sola. What I know is that what we feel is all I need. Y ayer, entre las voces que escuchamos también, las del Partido Socialista, las reacciones no creen a Cristina Cifuentes y ya se empieza a hablar abiertamente de una moción de censura. Sinceramente, yo creo que cuando no las ha dado hasta ahora es porque no tiene nada que explicar y a nosotros nos merece toda la credibilidad las noticias que están apareciendo en los medios de comunicación, en algún medio de comunicación en concreto con el que queremos mostrar nuestra solidaridad también, y entendemos que cuando se publican unas noticias tan absolutamente detalladas, cualquier minuto que pasa la señora Cifuentes sin dar explicaciones e incurriendo en el silencio, lo que hace todavía es generar más la duda. Genera más dudas, decía Margarita Robles, que hablaba de estas informaciones destapadas por el diario.es a las que daba absoluta credibilidad, pero es que además, en la medida en la que van pasando las horas, vamos teniendo conocimiento de informaciones todavía más importantes que contribuyen a añadir todavía más problemas a Cristina Cifuentes. El instituto que organizó el máster de Cifuentes y que dirige su tutor opera como empresa opaca con dinero público. La última información publicada por Raquel Ejerique, quien desveló toda esta información sobre el máster. Raquel Ejerique, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, a mí ya desde el primer día me parecía muy difícil suprimar y que su versión que nos da en un primer momento, que es verdad, no me presentó, luego ella misma dice que sí que se presentó y que incluso fue ella misma la que alertó a la universidad que había habido un error, ¿no? A mí eso ya me parece suficiente en una democracia como para que un político tome responsabilidades. No ha sido así desde el día 21 de marzo. Estamos buscando información diaria sobre no solo esta, que es la gran irregularidad, es la asunta falsificada, cantidad de irregularidades e ilegalidades como no asistir a clase, en un máster presencial, que los alumnos no lo hayan visto jamás en el examen, que no tenga huella administrativa de ningún tipo ni del trabajo. Raquel, ¿que por dónde creéis que va a estar la estrategia de Cristina Cifuentes hoy? Pues hasta ayer parecía que iba a ser, digamos, más de lo mismo, ¿no? Que iba a reiterar su versión de los hechos, que la universidad dio explicaciones, que ella es víctima de un complot político y de unos fallos universitarios. Eso hasta ayer. A partir de hoy creo que lo tiene más difícil seguir cabalgando esa mentira, porque tal y como publica el Confidencial, pues las actas tienen el acta que presentó como prueba tiene 2 firmas falsificadas, ¿no? Eso le complica bastante poder dar explicaciones hoy en la Asamblea de Madrid. Oye, ¿qué impacto creéis o qué consecuencias puede tener esto para aquellos profesores que han estado avalando la tesis de Cristina Cifuentes? Porque los hemos visto comparecer públicamente. Esto también tiene repercusiones no solamente para ella, sino para todos aquellos que se han quemado las manos defendiéndola, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del derecho administrativo, por supuesto, van a tener que enfrentarse seguramente a multas y quizá a la suspensión, porque son hechos muy graves, ¿no? Y desde el punto de vista penal, pues habrá que verlo, porque realmente es el documento que aportan con firmas falsificadas, no es un documento que formará parte de un expediente público, sino que lo fabrican, digamos, el mismo día en que publicamos en el diario.es los hechos y lo presentan como si fuera válido. Hay más dudas sobre si hubiera una responsabilidad de otro tipo que no fuera solo administrativa, ¿no? Pero efectivamente ahora la universidad inicia un proceso. Hoy empieza justamente la declaración
en la Comisión de Investigación de Enrique Álvarez Conde, inicia un proceso en la universidad en el que va a tener que depurar no solo qué pasó, sino quién intervino en todas esas irregularidades que pasaron. Efectivamente, no queda en el caso de Cifuentes. Hay al menos una veintena de funcionarios, entre profesores y funcionarios administrativos, implicados en toda esta trama del máster. ¿Cabe la posibilidad de que ella presentase ahora un trabajo confeccionado a posteriori? ¿Esto o tiene que estar sellado? ¿Cómo podría justificar esto ella? Bueno, ya si presenta un trabajo, claro, para que sepamos que lo ha hecho en su momento y no ahora en un Word, tendríamos que ver que efectivamente tiene sello de la universidad, que tiene un papelito que dice que se presentó tal día y que lo recibió tal persona, una firma. En fin, no vale solo con un trabajo. Pero yo, en mi opinión, lo que presenta Cristina Cifuentes es prácticamente irrelevante, porque un día más se ha demostrado que todo esto fue una coartada construida el día 21 de marzo después de las informaciones del diario.es. Pues Raquel Pérez Ejerique. Raquel, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Suerte. Gracias a ti. Un abrazo. Adiós. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Estás escuchando este programa y si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotras, que tenemos que hablar todavía de más cosas. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of... From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues en efecto, frente a la agenda setting, ayer tuve que escucharlo porque alguien puso un tuit diciendo, claro, yo escucho agenda setting y no sabía si es que era de un señor que se llamaba Setting, Juan Setting. Y entonces tuve que, a ver si es que lo he estado pronunciando incorrectamente y se pronunciaba Sering. Pero la agenda setting es un concepto que nos interesa mucho porque es la manera en la que las grandes empresas de comunicación colocan en el debate público asuntos que consideran que son trascendentales, consideran obviamente que tienen interés informativo, pero también intentan desplazar el debate público en esa dirección. Pero luego hay otra agenda, la agenda cafetera, que es la agenda que confeccionan los propios oyentes, que envían informaciones que creen que tienen que tener dimensión, que creen que tienen que tener repercusión, y por eso nosotros hacemos esa diferenciación y por eso todos los días lo explicamos, para que se entienda que hay dos formas diferentes de abordar la información. María las va organizando, las va ordenando y nos las trae hasta la mesa cafetera por las mañanas. Mary. Sí, más allá de lo ocurrido con Leticia, han pasado más cosas y de hecho lo veréis también en el timeline. Martin Luther King es trending topic porque hoy se cumplen 50 años del asesinato de Martin Luther King. Decía France 24 que más allá de su muerte, su discurso en favor de la defensa de los derechos civiles sigue vivo también en la memoria de sus seguidores y ahora también en el eco de la voz de su nieta, que como recordaréis, pues hizo un discurso muy aplaudido, una de sus nietas, y fue muy sonado. Pero también sobre esto, sobre qué influencia puede tener la figura de Martin Luther King a la actualidad, Deutsche Welle había un artículo de opinión en el que titulaba Alemania necesita
héroes como Martin Luther King. Dice, héroes como King nos dan esperanza, nos muestran que vale la pena levantarse para dejar nuestras zonas de confort, demostrar valentía moral y mostrar solidaridad, construir redes y nunca darse por vencido y sacudir a las personas privilegiadas y pedirles que participen. Dice que es precisamente esta energía que Alemania y muchos otros países necesitan para enfrentar un mundo complicado y no perder la esperanza en medio de innumerables conflictos aparentemente infructuosos. En última instancia, dicen, es la creencia en el poder y en el potencial de un Estado democrático que necesita para funcionar de ciudadanos comprometidos que no se conforman con una supuesta falta de alternativas. El mundo recuerda hoy a Martin Luther King, no solo por lo que logró en su vida, sino también por lo mucho que aún se le necesita en la sociedad actual. Y eso también es muy importante, porque al final se traslada también la figura de Martin Luther King a la actualidad y a lo necesaria que es ahora mismo, teniendo en cuenta las ideologías que vemos, ¿no?, que siguen teniendo mucho apoyo en Europa y que, bueno, pues seguramente nos necesitaríamos ahora mismo recordar esa ideología de la solidaridad de Martin Luther King para llevarla a la práctica en un continente como es Europa. Pero bueno, también nos encontramos con que así como tenemos figuras como Martin Luther King que nos dan esperanza, también vemos informaciones que demuestran lo mucho que nos queda por avanzar, porque aún hoy Nueva Zelanda ha tenido que anular las condenas por homosexualidad. Nueva Zelanda permitirá a los homosexuales que lo soliciten la eliminación de los registros penales de las condenas que les fueron impuestas por delitos de homosexualidad, legalizada en 1986, según informaron medios locales. Esta información la publica la versión digital de 20 minutos y dice que alrededor de 1 millar de homosexuales y familiares de otros que han fallecido podrán solicitar esta medida después de que el Parlamento neozelandés aprobara este martes por la noche por unanimidad la ley de anulación de estas condenas. Sin embargo, nos encontramos con que había delitos de homosexualidad y no fue legalizado hasta 1986. Además, el Parlamento, dicen, aprobó en 2013 la legislación que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y se convirtió en el primer país del Asia-Pacífico y el 13º del mundo en legalizar este tipo de enlaces, porque hay que recordar que aún hay países que no cuentan con este derecho, que parece que es un privilegio. Pero también nos vamos hasta Estados Unidos y allí las cosas también avanzan. La agencia EFE titulaba así, decía, un número récord de mujeres en Estados Unidos que se postulan para gobernar su estado en 2018. Y habla de este número récord de mujeres en Estados Unidos que se están postulando como candidatas a gobernadoras de su estado en las elecciones del próximo 6 de noviembre de 2018. Esto además lo decía un estudio publicado por el Centro para Mujeres y Política estadounidense, y entonces en esta información de la agencia EFE decían que hasta el 30 de marzo un total de 40 mujeres se habían presentado como candidatas principales de sus partidos para liderar los gobiernos estatales en los que residen. Este número supera el récord anterior establecido en 1994. Pero si queréis hacemos una pausa porque son las 9:30, si queréis que paremos para que las emisoras pues vayan desconectando. Y volvemos a España porque en este caso ha habido un acto vandálico, lo tildaban así en la información, que ha indignado mucho a las redes. Y nos lo enviaba, por ejemplo, una de las personas que nos lo enviaba era Ramón, también Harley Useful, y es que unos vándalos pintan una bandera española sobre unos grabados prehispánicos en Fuerteventura. Este es el titular de Canarias Ahora, que es la versión de Canarias del diario.es, y es que dicen que parte de los grabados rupestres prehispánicos de la montaña de Enmedio o de Haifa, situada en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, han aparecido cubiertos por una bandera española pintada sobre la roca donde se encuentran, según ha denunciado la coordinadora Montaña de Tindaya. La estación de grabados rupestres de la montaña de Enmedio, de la que estamos hablando, ya había sufrido con anterioridad varios destrozos por parte de desaprensivos, dice esta información, y en esta ocasión las pintadas han afectado directamente a los grabados. Por eso la coordinadora Montaña de Tindaya vuelve a solicitar al Cabildo que proceda a delimitar
todas las estaciones de grabados rupestres, aumente la vigilancia sobre el patrimonio natural e histórico y proceda también a realizar incluso también campañas informativas para evitar este tipo de actuaciones vandálicas que lo que hacen es destruir el propio patrimonio. Y terminamos esta agenda con una información que nos enviabais de Infolibre y tiene que ver con Bruselas, pero también con la crisis migratoria en Grecia. Bruselas desembolsa otros 180 millones de euros para aliviar la crisis migratoria en Grecia. Este es el titular de Infolibre, que explica que la Comisión trata de dar un empujón al programa Hestia, una iniciativa con la que se busca trasladar a los refugiados y solicitantes de asilo de los campamentos a alojamientos urbanos. Sin embargo, dicen, las ONG señalan que cualquier ayuda es bienvenida, pero apuntan que no es más que un parche ineficaz en un país sin capacidad para acogerlos a todos. Bueno, continuamos aquí en la cafetera. Uno de los asuntos que estos días han suscitado más debate entre los y las oyentes de este programa han sido las relaciones entendidas desde diferentes perspectivas. Yo no sé qué os ha pasado, porque todo esto entra como una anécdota en el programa el lunes y de pronto no dejan de llegar mensajes sobre las relaciones y los asuntos poliamorosos y todo esto. Vosotros sabréis qué queréis que abordemos. Bueno, cerramos la página de actualidad y comienza la sobremesa cafetera, donde ya nos quedamos con calma y con tranquilidad recogiendo los cafés y los periódicos y nos quedamos charlando un ratillo. Before I drift away, speak to my heart. Reminding me that I belong. Y además quiero que mencionemos también, porque es verdad que el vídeo ha tenido una enorme repercusión, no es que me interese especialmente, además lo hemos dejado fuera del aspecto informativo porque nos parece que informativamente pues tampoco es que aporte mucho, pero el vídeo el otro día había una misa en Palma, pues creo que era en Semana Santa, ¿no? Y había una misa en la que participaban los reyes y entonces hubo se podría definir como un ligero forcejeo entre la hija de Leticia Ortiz y Felipe y la reina madre Sofía, así como un pequeño quita, apártate de aquí, que dijo la cría pequeña, porque Leticia Ortiz dijo que no se hicieran la foto allí. Bueno, no se sabe muy bien cuál es el contexto, que esto me preocupa a mí, porque todo el mundo da por hecho las desavenencias en la familia real. Yo no sé si hay desavenencias o no tengo ni la menor idea y la verdad es que no me interesa demasiado, porque es verdad que hay otros asuntos relacionados con la Casa Real casi mucho más destacados. Como decía María, tenemos 4 reyes, tenemos una parte del presupuesto público que, por cierto, este año aumenta y destinado a la Casa Real, y estamos pendientes de si se dan manotazos o no en la fotografía oficial. Hombre, es una buena foto para tapar ese 1%, ese casi 1% que aumenta el presupuesto de la Casa Real en los nuevos presupuestos. Hasta los 7,8 millones de euros, 7,8 millones de euros destinados a la Casa del Rey, y bueno, aquí cada uno tendrá sus opiniones. Hay quien cree que son pues una herencia histórica del pasado, que igual que un museo hay que conservar y que entonces pues se debe destinar un dinero a su conservación. Hay quien cree que son, digamos, un instrumento diplomático conveniente en un país que tiene relaciones, entre otros, con monarquías, como por ejemplo las monarquías árabes, que responden mejor a la reinocracia que a la democracia, y que entonces nos sirven como elementos diplomáticos de distensión en un país muy dado a las tensiones. Pero después de ver la aparición de Felipe VI en televisión tras el 1 de octubre, pues hombre, ya decir que sirven como elemento de cohesión, pues es por lo menos discutible. Pero sea como fuere, es verdad que la imagen, el vídeo ha estado circulando por internet con una enorme notoriedad, con muchísima repercusión, y que ha habido mucho debate en torno a qué es lo que estaba ocurriendo en esa fotografía. Si es que Leticia Ortiz se lleva muy mal con Sofía, que le estaba diciendo no te hagas una foto con mi hija, si de pronto el rey decía qué es lo que está pasando aquí, y entonces decían los fotógrafos. Por los fotógrafos con los que he hablado, que estaban allí presentes, lo que nos dicen es que nadie percibió nada que fuera muy extraordinario, que parecía como un debate en torno a la luz, si era el lugar para hacerse la foto o no, si iban a otro lado, pero que la niña se aparta la mano de la abuela así con una cierta brusquedad, eso parece evidente en el vídeo, y sobre todo es bastante irrelevante, no tiene mucha importancia. Pero a mí sí hay una cosa del debate que me ha gustado mucho, porque me ha recordado, hay un anuncio del periódico The Guardian, pues debe ser de los años 70-80, es un anuncio en blanco y negro, años 80, en el que
se habla de lo peligroso que es la descontextualización. Cómo solamente a través de una imagen nos hacemos todo un relato, ¿no? Toda una idea. Y en la sociedad televisada, y en la sociedad de Twitter, y en la sociedad de los 140 caracteres, ahora un poquito más, en la sociedad de los fragmentos de vídeo de 1 minuto, esto se corre un enorme riesgo. Voy a hacer una cosa para que sepáis de qué estoy hablando. Voy a tuitear ahora este vídeo mientras María os cuenta alguna historia muy divertida. Y yo la voy a retuitear, porque quiero que veáis este vídeo de The Guardian. Era un anuncio publicitario sobre el periódico que hablaba de la importancia de mantener el contexto y de explicar el contexto en las cosas. No digo que tenga nada que ver, porque en efecto es verdad que probablemente pues a lo mejor hay desavenencias y tampoco me parece un asunto demasiado relevante como para que nos volvamos locos, dentro de que es una anécdota bastante interesante para ser comentada, porque está el patio. Es que resulta además que estas imágenes han tenido una repercusión dentro de las monarquías que va un poquito más allá de Twitter. Resulta que la sobrina política de la reina emérita publicó un tuit después de ver ese vídeo en el que se mostraba molesta con Leticia y decía algo así como que había mostrado, esto es muy desagradable, y decía algo así como que había mostrado su verdadero rostro. El cuarto tuit de la sobrina política de doña Sofía decía: ninguna abuela se merece este tipo de trato. Esto me hace sentir muy enfadada. Esto es muy desagradable, decía esta mujer, que por otra parte, bueno, pues son las reacciones de la familia real griega. Y decía que Leticia había mostrado su verdadera cara. Decía por ahí Marichantal Miller. Yo no sé quiénes son ni siquiera los personajes. O sea, todo esto he visto que ha tenido repercusión en los periódicos y estoy como alucinando en colores. Pero es verdad que de pronto pues ya tenemos un nuevo sainete, que como tenemos pocos en nuestro país, pues entonces le dan un colorillo a todo esto. Y ahora, Mary, cuenta algo divertido que voy a tuitear. Pues es que sobre esto me estoy acordando del caso de Steve McCurry, este fotógrafo tan famoso, y que hubo un gran debate sobre la descontextualización de sus imágenes y también de la manipulación a través de Photoshop de las mismas. Entonces se creó un debate sobre cuánto puedes retocar tú las fotografías que estás haciendo, si se trata realmente de fotoperiodismo, ¿no? Por ejemplo, si tú coges y recortas a una persona en esa imagen, si pues eso, haces un recorte de las personas que están apareciendo, claro, tú puedes totalmente descontextualizar la información que tú estás transmitiendo a través de una fotografía. Y creo que en el caso también de los periódicos, en el caso de la radio, en el caso de la televisión, también es muy fácil descontextualizarlo, porque tú te puedes fijar simplemente en un pequeño detalle y entonces, bueno, pues puedes parecer incluso una mala persona, ¿no? Si tú, por ejemplo, te hacen una fotografía por la calle haciendo cualquier cosa, puede parecer que tú estás haciendo un mal acto, pero seguramente si lo amplías y entonces no solamente miras el detalle, sino que miras la fotografía entera, puede cambiar totalmente la percepción hacia una persona y puedes pasar de ser la persona más horrible del mundo a ser una persona incluso también solidaria. No sé si te refieres exactamente totalmente a eso. Lo acabo de tuitear. He puesto un tuit con el hashtag del programa, la cafetera Ghostmasters. Y en este tuit pone el peligro de la descontextualización. Yo os he tuiteado ese vídeo de The Guardian en el que se muestra los riesgos. Es una escena de la que solo vemos un fotograma, que parece un hombre asaltando a otro. Y además, como es medio cabeza rapada, la imagen nos resulta bastante verosímil y nos la tragamos. Y parece que lo que está haciendo es atracarle, empujarle, pegarle o alguna cosa parecida. Pero si ampliamos el foco y vemos otro punto de vista, otra perspectiva, en realidad lo que vemos es que estaba a punto de caerle unos materiales de construcción al hombre y entonces un señor se acerca para ayudarle en realidad y le está empujando para que no le caigan los materiales de construcción en la cabeza. ¿Qué pasa? Que si solo observamos una óptica, un plano cerrado, lo que nos encontramos es que aunque no nos explican toda la información en todas sus perspectivas, ¿no? Es muy interesante el vídeo. A mí me gusta esto por la siguiente razón, porque vivimos en una sociedad que en efecto corre el riesgo de colocar como determinantes elementos que no siempre necesariamente tienen por qué serlo. Yo os pongo un ejemplo que a mí, que no sé si alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, pero que a mí siempre me ha tenido... Lleva un tiempo que se me presenta de vez en cuando como ejemplo de esto, ¿no? ¿Os acordáis de aquella periodista que le dio una patada a un refugiado
que estaba huyendo con sus, no sé si era en Grecia, me parece, en la frontera griega, y iba con su hijo en brazos. Había una pequeña multitud que estaba huyendo de la policía, y entonces cuando pasó junto a una periodista, ella le puso una zancadilla. Aquel fragmento de vídeo, que duraba apenas unos segundos, fue reproducido prácticamente por todas las televisiones del planeta, por la CNN, por todo el mundo. Era un fragmento. Claro, visto como lo vimos, lo que estaba retratando era una periodista despiadada que estaba impidiendo que pudiera huir con su hijo en brazos un refugiado, una persona que estaba huyendo de una guerra en realidad y que estaba tratando de buscar una vida mejor. Y la imagen a todos nos conmocionó muchísimo y pusimos el grito en el cielo. Bueno, aquella periodista fue despedida, incluso se le abrió un proceso penal. Además de eso, tuvo consecuencias, amenazas de muerte, tuvo consecuencias muy importantes en su vida, en su entorno. Sus hijos, en las pocas entrevistas que se concedieron, decía: en nuestra madre nunca había sido un personaje. Es verdad que ayudaba mucho al relato saber que trabajaba en un medio de comunicación que era señalado sistemáticamente por sus posiciones extremistas y casi cercanas a la extrema derecha, ¿no? Pero pongamos como alguien que trabaja en, pues no sé, iba a decir en Intereconomía, o por decir algún medio así de comunicación que tenga una clara connotación, se le descubre en un fotograma así, ¿no? Pero cabía preguntarse, no digo que fuera así, porque a lo mejor es verdad que el relato que vimos a través de ese fragmento de vídeo retrataba a la persona, pero cabía preguntarse, ¿y si en efecto la periodista fue presa del pánico? Ella contó después que había sido empujada en numerosas ocasiones por los propios refugiados y que entonces hubo un momento en el que en el mogollón pues puso la zancadilla como diciendo tal, y ella no se percató de que era una persona que huía con alguien en brazos hasta que toda la secuencia pasó, porque pasó en una pequeña fracción de segundo, ¿no? En una fracción de segundos. Y si la persona no hubiera sido, no respondía al retrato que nos hicimos la mayor parte de la sociedad global, por esa imagen que circuló en la CNN, que era apenas de una fracción de segundo, que retrató el perfil de alguien. Lo vimos cruel, la vimos inhumana, además en una cosa tan evidente como un refugiado huyendo con un niño en brazos. ¿Cómo se puede ser tan desalmado? Bueno, a la periodista le cambió la vida, se tuvo que ir del país, buscar trabajo, con unas dificultades económicas para siempre, mientras que el refugiado, paradójicamente, encontró trabajo en España. Como todos los medios de comunicación pusieron el foco, además, hubo una gran muestra de solidaridad global, pues se convirtió en un icono del desprecio de esta sociedad europea occidental y tal. Qué paradoja, ¿no? Que una sola fotografía, una sola imagen de unos fragmentos, unos pequeños segundos, le cambió la vida a él, al refugiado, para bien, y destruyó aquel acto, que a lo mejor fue un acto irresponsable, pero a lo mejor también fue un ataque de pánico. Qué difícil es saberlo solamente con unas imágenes, salvo que tengamos una visión que atraviese muros, pestañas y tal, y que reinterprete con una calidad sin fisuras y sin dudas. Yo, como soy un ser humano que tiene dudas permanentemente, cuando veía esa imagen decía, claro, así a primera vista me parece infame, ¿no? Pero, ¿y si hay algo más detrás de esa imagen? Y sobre todo, ¿qué consecuencias ha tenido, ¿no? ¿Qué capacidad unas imágenes de cambiar la vida de una persona para siempre? Porque a ojos de sus hijos, del entorno, de su familia, de los amigos, a nivel global fue considerada como un icono, en fin. Bueno, es una paradoja, no deja de ser. No conozco y no conocemos más detalles de la historia de lo que se ha publicado, por lo tanto podemos especular en cualquier dirección, pero no deja de ser sintomático, ¿no?, del tiempo que vivimos y sobre todo la gente que pretendemos intentar explicar un poquito mejor el mundo en el que vivimos y tratar de tener contexto y tratar de obtener tal. Pues ayer cuando veía estas imágenes decía, bueno, pero yo realmente tampoco sé muy bien qué significan. Puede ser que en efecto Leticia esa mañana estuviera de uñas con Sofía. Puede ser, como dicen, que se llevan fatal históricamente, pues a lo mejor se llevan fatal. Puede ser simplemente un gesto de la niña que estuviera en plan pesado, porque los niños a veces se ponen pesados. Y por muy hija de Leticia y Felipe que seas, también se pondrá pesada y entonces le dirá, ay, abuela, no me andes tocando la oreja, porque estas cosas pues también nos pasan a los mayores, no le van a pasar a los niños. Podría ser cualquier cosa, pero la dimensión que cobró este asunto era alucinante también, ¿no? A ver, más allá de que sea interesante o no, a mí no me parece algo interesante como para llevar en una portada de periódico, pero sí que demuestra lo puñetera que es la inmediatez, lo puñeteros que son esos segundos que intentan explicar toda una realidad, y muchas veces en los telediarios lo vemos porque es imposible contar todo lo que ha pasado. Sí, y déjame que diga una cosa, porque dice Mercedes, no me da ninguna pena, Fer. Mercedes, lo dices como si a mí me la diera. Obviamente a mí no me da ninguna pena la historia de la fotógrafa si la imagen retrataba realmente el perfil de la fotógrafa.
de la periodista aquella. Pero es que no es eso a lo que me estoy refiriendo. A mí no me da ninguna pena tampoco. Pero, hombre, entiendo que estamos hablando para gente adulta y que se hace preguntas más allá de las cosas, ¿no? Entiendo lo que dices y además, oye, que nos conocemos desde hace tiempo aquí en el pero obviamente que como si a mí me... Quiero decir, que no tenga que explicar yo lo que me parecería de monstruoso a alguien que le pusiera una zancadilla a un refugiado con un niño en brazos, porque si tengo que explicar esto ya tengo que retrotraerme a algo que parece bastante obvio. Claro que no me da ninguna pena si la mujer se estaba comportando así, pero hablo de la complejidad de mostrar el mundo a través de una sola fotografía, de una sola imagen, de la facilidad para prejuzgar a alguien, ¿no? Bueno, y del fenómeno que eso supone, de lo que puede ser decisivo para una persona una fotografía, un instante, un momento. Y en el caso de Leticia, más allá, pues lo que decía, ¿no? De que fuese interesante o no, demuestra lo difícil que es contar también para los periodistas una realidad en muy poco tiempo. Al final, los segundos que te dan en televisión, en radio, yo creo que nosotros sobre todo tenemos más tiempo, pero hay ciertos formatos que te impiden contar la realidad tranquilamente y contextualizarlo de la manera en que tú querrías. Entonces son unos segundos y entre la limitación del tiempo y seguramente también la limitación de las líneas editoriales, pues al final muchas veces las informaciones caen en esa descontextualización y acabamos hablando de un tema que muchas veces no ha sido tal. Espera, dice Katak. Pero claro, esta es otra. Ayer toda la información surgió en torno a un solo tuit, a un fragmento de imagen que además ni siquiera era la imagen original del suceso, sino que era alguien que lo estaba grabando de un monitor, probablemente alguien que trabajaba o bien en un canal de televisión o bien, no sé muy bien cómo había obtenido esta imagen y la puso en Twitter. Pero solo vimos un fragmento. Pero Esther Palomera ha publicado un tuit que nos envía a Katak en el que dice: por si había dudas, aquí la segunda entrega. Y entonces dentro de ese fragmento se ve a Leticia Ortiz y entonces ahí se recolocan para hacer la foto. Pero yo tampoco veo mucho. Bueno, no sé, yo tampoco veo más. Sí, que luego es como que se dirige a la niña y como que le limpia por si tiene algún rastro en la cara de un beso que le ha dado la abuela. La abuela le da un beso en la frente y Leticia se le dirige y le limpia la frente. Pero bueno, si le marco los labios y quieren salir en la foto oficial, no lo sé. Bueno, es igual, ya no me interesa nada este asunto de Leticia Ortiz, me interesa el aspecto informativo, ¿no? Pero decíamos eso y luego había otra cosa que habíamos dicho también que era... una cosa... lo de las relaciones que no se nos puede olvidar. Poliamorosas. Así, un inciso, porque Belisa y muchos de vosotros habéis dicho, por favor, decirlo. Este sábado 7 de abril en la Sala Galileo de Madrid, el concierto benéfico Voces por Etiopía, porque actuará Asunix y dice: yo ya tengo mi entrada, animaros los que estéis por Madrid y echamos un ratito. Así que, bueno, pues quedáis por el chat, quedáis por el hashtag, quedáis por donde queráis y podéis hacer una queda cafetera. Yo si puedo me pasaré. Y nada, los madrileños también hacen cosas. Sí. Oye, pues mira, hay evento de las quedadas. Luego los grupos de Twitter están, mira, dice Belisa, ole, María. Bueno, el caso es que nos hemos desviado un poco, pero bueno, las sobremesas cafeteras siempre son un poco así también, que surgen temas y surgen los temas surgen. Pero no era tanto hablar de la monarquía y de esta cosa, sino de la descontextualización y el contexto informativo. Pero bueno, más allá de eso, el caso es que ha pasado una cosa alucinante, que resulta que el lunes abrimos un poquitito la puerta a hablar de nuevos tipos de relaciones, nuevas formas de relación, y joder, no hace más que llegar mensajes. Hay un gran interés, decía Mary, dice, bueno, es que este tema es que ha despertado en la audiencia mucha curiosidad. Sí. Buenos días, Fernando, María de Resistencia. Os estaba escuchando y me he acordado de que, bueno, yo siempre, las relaciones más largas que he tenido han sido relaciones abiertas, eran relaciones consensuadas, a mí me funcionaba, a mi pareja pues imagino que sí, porque aceptaba mantenerla, y pues llevábamos la vida que llevábamos. O sea, yo no lo juzgaba, él no lo juzgaba, realmente mi entorno lo sabía y no les importaba demasiado, supongo que me veían joven. Hasta que un día conocí a la que es mi pareja actual, a la semana estábamos viviendo juntos y para mí eso fue un shock. O sea, reconozco que de repente mi vida se dio la vuelta entera y ahí me empecé a preocupar de lo que podía pensar la sociedad, porque en una semana estaba viviendo con una persona. Y llevamos juntos desde entonces y siempre bromeamos con que llevamos 30 años casados.
Pero bueno, al final la vida viene como viene y no puedes juzgarla. A mí lo que más me apasiona de todo esto, además de que de pronto ha surgido un tema muy interesante, primero es la reivindicación de la libertad, luego también veo un cierto oportunismo, porque ya está Diego diciendo, bueno, ¿para cuándo la desvirtualización poliamorosa? Pero no hay que lanzarse tan rápido a esto. Pero sí que entender cómo lo compleja que es en realidad una sociedad que tratamos de presentar como homogénea y como con una sola forma de entender las relaciones, de entender la familia, y luego en realidad tú empiezas a rascar cada puerta y te encuentras con que cada vida es un mundo y cada persona tiene... Pero sí se está produciendo una transformación, que esto a mí me parece muy interesante también, ¿no? Que la manera en la que las parejas empiezan a entender el respeto. Porque hay una cosa que a mí me resulta muy llamativa. Cuando lees a algún antropólogo, o por ejemplo en la enciclopedia de la historia de la moral sexual de Edward Fuchs, que explican los diferentes modos de familia en diferentes comunidades globales, en tribus, las maneras tan extrañas que tienen algunos lugares de entender la relación familiar o de entender cómo pues el matrimonio o la propiedad privada o cómo se entremezclan unas cosas con otras. Y además de darte cuenta de que el mundo es tremendamente complejo, que tiene un montón de tal, lo que te das cuenta es de lo mucho que se transforman con el tiempo, lo rápidamente que se transforman, ¿no? Y llama la atención, por ejemplo, a mí siempre me ha parecido muy llamativo, porque damos por hecho que una persona puede tener muchos amigos. Solo faltaba que tu pareja no pudiera tener amigos del otro sexo o del mismo sexo o personas, digamos, que le pudieran interesar más allá de la amistad, ¿no? Todos damos por hecho que, o por lo menos la gente civilizada no se le ocurre, aunque en esto también hay mucho zorrocotroco, pero a nadie civilizado se le ocurre vetar a su pareja que pueda tener amistades, ¿no? Sin embargo, a muy poca gente se plantea esto en términos de amantes. De que puedas tener amantes. Oye, no tienes un amigo con el que te gusta ir al cine porque entiende de cine, porque te gusta hablar con él. No tienes otros con los que te sientes más protegido. No tienes otros con los que te diviertes más porque son más divertidos. No tienes otros que son más poetas. Oye, pues para cenar en casa me gusta un tipo de amigos. Para salir de marcha me gustan otro tipo de amigos. Para refugiarme un poquito o consultarles mis problemas legales, pues hay otros que me parece que tienen. Entonces, amigos tenemos un montón. Ahora, amantes no podemos tenerlos. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la doctrina moral. Y la doctrina moral religiosa, básicamente. Da igual de la religión que lo haya enfocado, pero... Entonces, esto sí resulta bastante llamativo, ¿no? Bueno, pues ha sido tocar este tema y no hacen más que llegar mensajes, vosotros sabréis. Vosotros sabréis qué es lo que os está pasando con este temita. Pero a mí no me culpéis, porque no fui yo el que sacó el tema. Y eso. Nada que decir. No, es que estaba leyéndose en el chat. Yo tengo una familia monoparental, somos 2 viviendo juntas. La adulta es mi hija y yo digo, vivo en un piso de estudiantes, dice Belisa. Esa es otra, porque luego las casas compartidas en las familias, sobre todo eso, exactamente, cuando vives solamente con tu hija o con tu hijo. Dices, estamos precalentando la desvirtualización, dice así Silvana. No, pero claro, en esto también, oye, cuidado porque además todo siempre que esté enmarcado en el respeto y que además no debe ser motivo de cachondeo. Yo en esto veo mucho... Es verdad que todo es divertido y que la sociedad todo nos enseña, y está bien además que todo sea desenfadado y eso. Pero no, como objeto de análisis a mí me parece una pasada. Me parece una pasada porque nos demuestra lo complejos que somos los seres humanos, ¿no? Ahora que no, esto no es una invitación a la poligamia, haced cada uno que haga lo que buenamente quiera, ¿no? Es una invitación al respeto de los demás. Pero es verdad que ha sido rascar un poquito y, oye, todo el mundo tiene alguna historia que aportar. A mí me gusta mucho, contaba Almudena Grandes, a ver si me contesta el mensaje y la llamo. Almudena. Porque escribió un libro que se llama Castillos de cartón, que luego se hizo una película, además. A ver si la pillo. Cuenta algo, Mary. Tú cuenta algo de tus cosas o de lo que quieras. De este asunto ¿Cómo que mejor. cuente algo? Pero estas cosas no me las puedes hacer. Pero es que... Bueno, recordamos que la desvirtualización es el próximo 12 de mayo. Todavía no está confirmado el retiro porque tenemos que hacer nuestras gestiones. Así que ya informaremos del lugar y de la hora. De hecho, también tendremos que hablar con Fridonia. Fede Comín ya lo tenemos engañado, pero tenemos que hablar con Fridonia y organizarlo todo muy bien. Y nada, ya hay gente que está cogiendo trenes y hay gente que está cogiendo incluso aviones. Así que nos comprometemos a que el 12 de mayo lo vamos a pasar súper bien y no vamos a beber alcohol durante la desvirtualización. Pero después, la gente que haga lo que le dé la gana, podemos comer, podemos beber y quemar Madrid. Podemos quemar Madrid por la noche.
Sí, día 12 de mayo. Vamos, oye, no faltéis a esta gran desvirtualización, que por cierto tenemos que ver en principio. Mira, dice Ateísmo Futuro. A mí es que el poliamor me da mucha pereza. Esa es otra. Que si es ya complicado es difícil, de gestionar. hombre. Es complicado de gestionar, entonces, claro. Y luego hay un asunto que es que ya es difícil convivir con una sola persona y pactar con una sola persona los códigos. Interés, los códigos y todo, como para andar pensando en más cosas, ¿no? Pero luego lo que sí que me gustaría destacar, por lo menos en la perspectiva que hemos manejado desde aquí, desde el programa, que este no era un debate, una mirada sobre la sexualidad. Estaba más relacionado con la vida, ¿no? O con las relaciones, pero las relaciones que van desde lo amoroso hasta lo emocional, hasta simplemente la convivencia, cosas mucho más cotidianas, no la sexualidad, donde habrá gente que le dé muchísimo morbo, habrá gente que le plantee muchos problemas, habrá gente que no esté contenta, habrá gente que sí, y todo eso, y eso no es el relato. Pero sí me parece muy interesante colocar la mirada sobre lo otro, sobre las relaciones, ¿no? A veces simplemente son círculos de amigos y grupos de amistad y en eso, pero no, hablamos de relaciones sentimentales. A ver si conseguimos hablar con Almudena Grandes, porque escribió un libro que se llamaba Castillos de cartón, que era muy interesante porque era una mujer con 2 hombres. Y entonces era una historia de unos estudiantes, la verdad muy bonita, cada uno con su perfil, era un libro muy redondo. Después se hizo una película, en el 2009, dirigida por Salvador García Ruiz, con Adriano Ugarte, Nilo Moore, Biel Durán, Pepa Pedroche, y basada en este libro. Y la verdad es que era una relación muy curiosa. Siempre ha habido muchas, siempre se han detallado muchas historias, ¿no? Pero también, bueno, por no centrarlo, pero bueno, Almudena no la pillamos así de forma improvisada. Bueno, seguramente sigamos hablando de este tema durante Sí, toda la semana, sí. porque la verdad es que siguen llegando WhatsApps de audio y es verdad, la gente tiene ganas de hablarlo, tiene ganas de comentarlo, porque de hecho Nacho Escusel también hablaba del papel de los medios, ¿no?, con respecto a informaciones de este tipo, cómo se trata. Y es verdad que es un tema un poco tabú todavía, ¿no?, que haya otro tipo de relaciones y que no haya una relación única y exclusiva para Pero ver mira, el mundo. Dice Diego y Obdemurian, dice, ¿no estaremos confundiendo poliamor con follamigos? Amar con estar a gusto con. Bueno, es que si quieres poner la barrera en la sexualidad, si quieres desplazarlo como un elemento tan... Por eso yo decía que no es una cuestión sexual, dice, follamigos, pues igual, pero fíjate que ya se le ha dado una connotación, una consideración como un poco peyorativa, que es lo que le pasa a esta sociedad y encima con la herencia nacional católica que tenemos, ¿no? Donde todo lo que implique la sexualidad, entonces es un tema como, oye, pero esto está separado, oye, y da como un poquillo de, bueno, tal, pero no vas en el autobús hablando de esto. Entonces ya es considerado una cosa íntima, y de una intimidad absolutamente extraordinaria. No digo que no lo deba ser, ni digo que nada, pero me limito a reseñarlo, ¿no? Bueno, es que a lo mejor sí estamos hablando de, si lo quieres llamar follamigos o poliamor o tal, en realidad no, porque no hablábamos de la parte sexual, o sea, no es lo mismo un encuentro casual con una persona con quien te vas a cenar o con quien te vas a la cama. No es lo mismo eso que una relación sostenida donde implica cuestiones emocionales, que era a lo que nos referíamos aquí en el programa, ¿no? Una cuestión, por eso que ahora se llama poliamor o también se le llamaban anarquía amorosa o algo así, nos habían dicho, ¿no?, que tenía otros conceptos. Anarquía relacional. Anarquía relacional o el nombre científico que queramos ponerle, pero yo decía, si no hace falta complicarlo sí, pero tanto, lo que decías del término de follamigos es como una justificación, ¿no? Que es como, ya tengo que explicar qué tipo de relación tengo con quién, en lugar de dejarlo en el aire, ¿no? Porque ya pones la barrera de, no, esto solamente es sexo. Bueno, no hace falta ni que lo expliques. El término follamigos es verdad que justificas demasiadas cosas. Bueno, pero sobre todo que está hipercondenado. O sea, y mucho bueno, más. Yo creo que cada vez menos. Cada vez menos, depende de en qué sociedades, depende en qué grupos y depende de en qué circunstancias. Pero yo te digo, y no es lo mismo dicho por una mujer que por un hombre. O sea, no lo recoge igual, y de ahí el gran machismo que vive esta sociedad, ¿no? No lo acoge igual, pues cualquier... Bueno, esto sigue siendo todavía... Mira que han cambiado las cosas y que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Pero tenemos que hacer un extraordinario ejercicio para que esto siga pasando. Porque una de las cosas a lo que me refería antes cuando citaba a Edward Fox en este libro de la Enciclopedia de la Historia de la Moral Sexual, de ver cómo han cambiado los tiempos. Claro, es que hace no tanto tiempo los hombres obligaban a las mujeres a quedarse en casa
Y esto era, bueno, lo hemos visto en España, es que no se les permitía ni siquiera abrir una cuenta corriente, ¿no? De esto se produce una exigencia, una reivindicación justa para... Es que, claro, aquí encima tienes que andar con los términos porque luego te sacan una frase de contexto y la tienes montada. Pero hay una evolución que se ha vivido en solamente unos años. A nadie se le ocurriría ahora decirle a una mujer no puedes tener amigos porque tienes pareja. Esto sería un despropósito absoluto porque estás casada o porque tal. Y la cuestión que yo me pregunto es ¿hasta dónde continúa esa evolución? Es decir, esto va a seguir ampliando territorios, esto va a seguir cambiando. A lo mejor no, porque no ha cambiado tampoco nunca para los hombres. No se ha permitido, digamos, de una forma pública que pudieras tener amantes. Se ha permitido de forma privada, quizá en círculos muy tal, pero tú no puedes ir por la vida diciendo yo tengo 8 amantes y tal y que nadie se mosquee, ¿no? Entonces, pero sobre todo estamos en una evolución permanente y las sociedades evolucionan y cambian sus concepciones sobre la familia, las relaciones y tal. También cambia la tecnología. Los preservativos han cambiado la sexualidad humana. Y esto es indiscutible, la tecnología del preservativo, la universalización del preservativo, porque eso limita las enfermedades, limita también incluso los anticonceptivos, las pastillas, las píldoras, evitan la descendencia que complica en términos de redistribución de la riqueza, lo complica, porque las herencias las cambia. Claro, si tienes un hijo, digamos, si vas teniendo hijos por el mundo, para los hombres, y si las mujeres van teniendo hijos de diferentes padres y tal, todo esto complica mucho la cuestión capitalista, que es para lo que se crea la monogamia, o sea, de donde nace, digamos, el asunto del matrimonio monógamo tal y como lo conocemos, ¿no? Esto lo explica Edward Fuchs. Pero yo además creo que la clave está en lo que dice Asís Silvano, que dice en estos temas hay una brecha enorme entre la teoría y la práctica, porque luego te enfrentarás, yo no lo sé porque no lo he vivido en mis carnes, pero supongo que te enfrentarás a muchos obstáculos a la hora de practicar, de hacerlo la práctica, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de si quieres tener hijos con tus... Claro, es que voy a decir parejas, ¿ves? Es que está todo sistematizado para tener una pareja y no para tener diferentes personas en tu entorno. Creo que es muy difícil vivir la vida de esta manera, a no ser que, bueno, pues una de esas personas sea, pues, como en el caso de las Unix, ¿no? Que una de las personas sea tu marido, con el que hayas tenido hijos y luego esté esa otra persona. Es muy difícil encajarlo en el sistema actual, muy difícil, por eso es tan difícil llevarlo a la práctica. Hombre, es difícil, pero como dice Mon Calzas Largas, dice, yo creo que la monogamia la crean las religiones mucho antes del capitalismo. Es verdad, no me refería tanto al capitalismo como modelo político, sino a la propiedad privada, el concepto de propiedad privada, etcétera, etcétera, gestionado a través de la religión, a través de la teocracia, pero esto está bastante explicado y en todo caso es verdad que es cambiante en las diferentes sociedades y cambia mucho de unas, pero no es un asunto. Y luego los asuntos jurídicos de las separaciones, los hijos, el follón que se prepara, dice así Silvano, y es verdad, ¿no? Todo esto complica notablemente todo, pero luego ya entraríamos en un territorio más complejo sobre qué es el amor. Porque el amor a los amigos, el amor a la familia, el amor también es un concepto muy amplio, ¿no? Que va mucho más allá de la sexualidad. No es un amor sexual. De hecho, poliamoroso no significa necesariamente polisexual. Que esto también es algo que decíamos, ¿no? Pero hablábamos más bien dice, recomiendo un libro para esto del poliamor, ética promiscua. Luego también hay una cuestión un poco relacionada con lo cultural y con las modas, ¿no? Entonces, hay quien dice, bueno, pero es que como ahora somos objetos de consumo, nos hemos convertido nosotros mismos en propios objetos, hemos objetualizado la sexualidad y entonces todo se compra, se vende, todo se trabaja casi como un objeto más, como una tal. Y se le da una importancia a veces, no, es que no quiero decir excesiva porque entonces supondría que no es, pero se le da una importancia, se le da una gran relevancia al amor como concepto sentimental y generoso y solidario frente a otras visiones más tal, pero en realidad eso ya está estigmatizado. Oye, que esa imagen de Ghostbusters con Cristina Cifuentes apareciendo, ¿eso quién lo ha enviado? Pero no. Un mundo libre. Un mundo libre. Sí, y se ve a una Cristina Cifuentes, pues muy bonito, muy muy simpático, sí. Ghostbusters. Así que sí, de hecho decían por aquí que decía Blade XS, decía que era imposible no ver el hashtag y no tararear la canción de... Sí, absolutamente. Es un hashtag muy, muy simpático. Bueno, nos vamos a marchar y vamos a volver mañana. Mañana ya habremos podido analizar las palabras de Cristina Cifuentes hoy en su comparecencia ante la Asamblea para explicar
la letra pequeña de su máster, Ghost Masters, el hashtag elegido, Almohadilla la Cafetera Ghost Masters. Así que nada, nos vemos mañana, nos escuchamos. Muchísimas gracias, muchas gracias, Meri.es. Si queréis seguir la comparecencia también con el hashtag, y así lo podemos comentar mañana con vuestros superanálisis políticos y sociales, pues lo utilizáis. La Cafetera Ghost Masters. Bueno, Almohadilla, la Cafetera Ghost Masters, el hashtag del programa. Gracias a todas. Mañana volvemos, mañana más. Muchísimas gracias, Cafetera. Un abrazo. Adiós. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.